Les habla su hermano, el anciano profesor Luis Enrique López, de la Iglesia Centro Norte, Barquisimeto, Lara, Venezuela, con el deseo de reanudar el estudio de las lecciones de la escuela sabática. En este primer trimestre del 2019, deseamos que el Espíritu Santo nos conduzca a esta experiencia de reavivamiento, que es el propósito de estudiar el libro de Apocalipsis, probablemente al lado de Daniel, pero en este trimestre se va a hacer acerca del libro del Apocalipsis. Quisiéramos comenzar este trimestre, ¿verdad?, con una especie de síntesis de todo el Apocalipsis en breves minutos, para tener un resumen completo de qué trata el libro de Apocalipsis, tal como el folleto lo presenta. Escuela sabática de este trimestre 2019, primer trimestre. El autor coloca allí 4 grandes sesiones en que va a dividir el libro del Apocalipsis, pero muchos otros teólogos también coinciden, ¿verdad? Puede ser en 2 grandes partes. Él propone que de Apocalipsis 1:9 el autor Dr. Ranko Stefanovic, en 4 partes: Apocalipsis del 1 al 9 al 3:22, situación de la iglesia en la época de Juan; Apocalipsis 4:1 al 11:19, está refiriendo o recapitula, dice, desarrolla la historia de la iglesia utilizando símbolos apocalípticos que progresivamente agregan detalles. Te puede decir del 1 al capítulo 1, 9 al 11:19, está hablando de la iglesia, ¿verdad? Y las otras 2 partes que el autor Ranko en este folleto de este trimestre, desde Apocalipsis 12:1, es el centro temático del libro, abarca la historia del gran conflicto desde antes de los días de Jesús hasta la segunda venida. Y por último, la cuarta parte, del 15:1 al 22:5, se centra exclusivamente en el tiempo del fin. Entonces ustedes pueden ver, esto se puede partir en 2 pedazos, ¿verdad? La primera gran parte, que para este autor es A y B, el recorrido de la iglesia a través de la historia, su parte interna, las 7 iglesias, y todo lo que tiene que ver con sellos y trompetas. Se refiere a la iglesia avanzando a través de la sociedad, a través de los problemas que se va a encontrar desde que Cristo la funda hasta la segunda venida de Cristo, terminando con la séptimo sello, que es la séptima trompeta. El séptimo sello tiene que ver ya con el fin del mundo, en otras palabras. Y la segunda gran parte, el segundo gran libro del Apocalipsis, del capítulo 12, donde se inicia el gran conflicto, la iglesia enfrentada a los grandes poderes del mundo, el gran conflicto final, desde Apocalipsis 12, y termina prácticamente en el capítulo 18, ya con la destrucción de Babilonia, 19 las bodas del Cordero, y 21 y 22 con Cristo en el reino de los cielos. De tal manera que pudiéramos abreviar, para de ahorita en adelante contar un resumen de todo lo que es el Apocalipsis. El capítulo 1 presenta especialmente a Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es el propósito del Apocalipsis? La revelación de él mismo, una revelación que Dios le da a él para que se la muestre a Juan, la manda a través de Gabriel, su ángel, para que conozcamos, para que Juan conociera lo que va a suceder pronto. El centro es la segunda venida de Cristo Jesús. Eso es clave, y Cristo se presenta allí con varios nombres, pues, que van a servir para presentarse luego a las 7 iglesias. Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega. El capítulo 2 y 3 habla de las 7 iglesias. Cristo moviéndose, como decía el capítulo 1, entre los 7 candeleros, 7 portalámparas allí, ¿verdad? Son las 7 iglesias, Cristo al cuidado de todas ellas. Y en cada una de esas iglesias, Cristo se presenta con una de las características que están en el capítulo 1. En el capítulo 4 y 5, adoración en el trono del universo. Capítulo 4, la adoración al Rey de Reyes, Creador. El capítulo 5 habla ahora de Jesucristo allí como Redentor, se le alaba como Redentor, exactamente allí en el lugar santísimo, junto con los 24 ancianos. Capítulo 6, ese rollo que aparece en el capítulo 5, ¿verdad?, que es la historia del mundo, la historia de la civilización, la historia de toda la raza humana, el plan de salvación, pues, está allí en ese rollo que tiene 7 sellos. Los sellos va a hablar, ¿verdad?, de todo el proceso de la historia, ya no de las 7 iglesias, que habla de la espiritualidad, capítulo 2 y 3, cómo está la iglesia a través de la historia del mundo, de la espiritualidad, cómo es su condición, con una aplicación universal, desde Éfeso hasta la Odisea, que es el último tomo de la historia
del cristianismo, comenzando con el primer tomo de la historia de la vida interna de la iglesia en la iglesia de Éfeso y terminando con el último tomo con la Odisea. Ahora a la iglesia le toca atravesar en medio de la sociedad, enfrentarse a conflicto, imperio romano, la época medieval, hasta el final. Los 7 sellos va a hablar de eso y terminan con la segunda venida de Cristo Jesús. Entre el sexto sello y séptimo sello hay una especie de paréntesis. Juan en el sexto sello, ya finalizando ese capítulo 6, prácticamente el último versículo, el cielo se conmueve, se enrolla, las estrellas caen, los impíos ruegan morirse, y termina el último versículo del capítulo 6, ¿quién podrá permanecer en pie? El capítulo 7 da la respuesta, quienes van a permanecer en pie son los hijos de Dios que van a ser sellados, siervos de Dios que van a ser sellados. Y esos siervos de Dios son los 144.000, de forma simbólica. Son hombres y mujeres que están descritos, ya ustedes van a ver cómo van a aparecer ellos. Dios le da la seguridad a Juan, tranquilo Juan, todo está controlado, a pesar de todo este desbarajuste que parecieran acabar con la iglesia. En el quinto sello que se habla de allí, las almas clamando, Señor, ¿hasta cuándo? Ya tú no vendrás. Y aparece el sexto sello, aquí viene Jesucristo. Pero ¿quién podrá mantenerse firme? Los 144.000, los siervos de Dios que se han sellado. Y allí también se narra no solamente a los 144.000, sino una gran multitud de todas las edades que también va a tener el privilegio de estar con Cristo en el reino de los cielos. Luego continúa el capítulo 8 y 9. El capítulo 8 se abre, ¿verdad? El séptimo sello se quita. Hay un gran silencio en el cielo. Juan le toca ver ahora todos los juicios que van a caer sobre la tierra. Y ese séptimo sello, ¿verdad? Tiene que ver ya en el capítulo ya final, pues, tiene que ver con el fin del mundo. Pero antes de eso se le muestra a Juan las trompetas. Trompeta siempre es sinónimo de juicio. Las primeras 4 trompetas tienen que ver nada menos y nada más que con los juicios de Dios sobre ese imperio romano, ¿verdad? Que atacó, que fue con toda la fuerza avasalladora contra todo lo que es el cristianismo desde su comienzo. También ahí lleva implícito las primeras 4 trompetas, la caída de ese imperio romano de Occidente, y la quinta y la sexta trompeta que tienen que ver con a partir de la quinta, sexta y séptima, son 3 hay. La quinta y sexta trompeta tiene también que ver con la destrucción del imperio romano oriental y el surgimiento de todo lo que los sarracenos, los turcos, Mahoma, pues cuando surge allí en la escena por la misma crisis que el cristianismo en aquel momento está presentando. Entonces Dios también hace juicios sobre todos esos pueblos perseguidores del imperio romano hasta el imperio romano oriental. Y pasando, ¿verdad?, por la manera como Dios hace vislumbrar la forma como Roma en todas sus facetas, tanto papal como la romana, quisieron también destruir y acabar con las cosas de Dios. Y finalmente, ya cuando va a entrar de la sexta a la séptima trompeta, hay otro paréntesis. Así como hay un paréntesis del sexto sello al séptimo sello, ahora aquí también hay un paréntesis de la sexta trompeta a la séptima trompeta, que es el capítulo 10 de Apocalipsis, nueva revelación de Jesús y el librito, aquel que aparece con un pie en el agua, en el mar y un pie en la tierra, es nada menos y nada más que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que está allí, ¿verdad? Aquellos truenos que se oyen, todo esto, ¿verdad?, anunciando aquellos mensajes que se predicaron en 1844, el librito que Juan comió y luego fue muy sabroso, pero luego fue amargo en el vientre, y luego lo mandaron otra vez profetizas. Ese librito tiene que ver con la profecía revelada ya de Daniel, la predicación de lo que fue en 1844 Cristo pasando al lugar santísimo, pero que lamentablemente no se concibió en cuanto al evento. Se pensó que era la segunda venida de Cristo, pero fue el paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Gran alegría, sabroso como la miel a la boca, predicar que Cristo venía para esa época, pero fue amargo el descubrir que no vino en esa época, sino que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Luego el capítulo 11, está terminando este gran primer libro del Apocalipsis, tiene que ver comienza con juicio. Cuando a Juan le dicen al final del capítulo 10, predica otra vez, o sea,
comiste el libro que fuese muy sabroso, fue amargo, pero debes otra vez, como decir, comerlo, predicarlo, enseñarlo. Capítulo 11 habla con juicio. Se mide el templo, los que están en el templo. Nosotros estamos ya en una época, a partir de 1844, de juicio investigador. Entonces arranca allí, mide los que están en el templo, los que están afuera. Bueno, eso Dios tiene también su cuenta pendiente con ellos y tiene su manera de juzgarlo. Y aparece la primera bestia en Apocalipsis, pues, la bestia que sube del abismo, el ateísmo, todo lo que es jacobismo, Revolución Francesa, acabando con la Biblia y toda una persecución. Matan esos dos grandes testigos, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero resucitan después de aquella época oscura, 1791-92, época de la Revolución Francesa. Dios permitió otra vez que la Biblia surja otra vez adelante, y ya en 1800, pasados unos 8 años, 7 años, otra vez la Biblia resucita. Los dos grandes testigos, ¿verdad?, vuelven otra vez a tomar fuerza hasta nuestros días. Pero allí al final se narra el efecto de la séptima trompeta. Cuando la séptima trompeta suena, juicio, hermano mío, Cristo viene, finaliza aquella cosa tan bonita cuando habla, Dios dará la recompensa, ¿verdad?, a los que están muertos, a los que están vivos, y Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Y al final se ve un arca, el arca que aparece allí, al final del capítulo 11. Eso es nada menos y nada más el arca donde están los 10 mandamientos. Es una entrada al lugar santísimo. Ya allí se está jugando, ya allí definitivamente es la obra final para luego más adelante, como lo vamos en el Apocalipsis, Cristo tenga que venir y ya tiene un pueblo preparado. Luego arranca la segunda parte del Apocalipsis, el gran conflicto final, la mujer y el gran dragón, el enfrentamiento, los poderes, donde se inicia el gran conflicto, Satanás ya de frente aquí, que una sola vez, y 2 veces aproximadamente fue nombrado en este primer libro que dije, del capítulo 1 al capítulo 11. Pero ahora aquí Satanás se ve con más fuerza. Es donde se origina el gran conflicto, en el cielo. Y del cielo pasó a la tierra. Desde el comienzo que inicia la iglesia cristiana, allí aparece el Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua, el dragón, Satanás, tratando de derribar a Dios allá en el cielo. Como no lo pudo, ahora aquí en la tierra pretendía acabar con la iglesia naciente, matar al Hijo de Dios. Ya todos sabemos lo que allí se resume: la iglesia huye al desierto por tiempo y la mitad de un tiempo, 1260 días, 3 años y medio, que es nada menos que una correlación perfecta con Daniel capítulo 7, donde la iglesia también es perseguida, los santos son perseguidos. Pero allí en simbolismo, una mujer con alas vuela al desierto, pero una mujer con alas no puede ser la Virgen María no tiene alas, ¿verdad? Huye al desierto. Bueno, es lo mismo que en Daniel 7 nos dice que la iglesia, los santos son perseguidos por tiempo y la mitad de un tiempo. La misma cantidad de tiempo que aparece donde la mujer huyó al desierto, por lo tanto es la iglesia. Y como Satanás no pudo destruir esa iglesia, el último versículo del capítulo 12 de Apocalipsis nos dice que Satanás se fue a esa guerra contra la mujer. No pudo con ella, entonces ahora con su descendencia. Pero ¿quiénes son su descendencia? De esa mujer pura que aparece en Apocalipsis 12, que es la iglesia pura, que guardan los mandamientos y tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Como Satanás no pudo destruir a la iglesia naciente, entonces ahora se levanta otra bestia, a la cual él le da la autoridad y le da su trono, ¿verdad? Esa bestia es nada menos que la Roma pontificial. Surgimiento del papado en 538, el tiempo de persecución que estaba predicho en Daniel 7, tiempo y la mitad de un tiempo, 42 meses, 1260 días. 7 veces aparece esa expresión en la Biblia. Y aparece aquel monstruo feo, horrible, ¿verdad? Con características de Daniel capítulo 2, pies de oso, como un leopardo, etcétera, etcétera. En 7 cabezas y 10 cuernos. Ese es Roma. Y todo el mundo se maravillaría de ese poder político. Bestia es poder político, como dice Daniel 7. Y buscará someter a todo el mundo. Pero se dice que sufrirá una herida de muerte al final de los 1260 días, en el año 1798. Y efectivamente, como dice Apocalipsis 13, sufrió una herida de muerte. En la época de Napoleón Bonaparte, Berthier hizo preso al Papa, fue llevado 1 año detenido y murió. Y luego de eso, pues, la herida se va a restablecer. Y todo el mundo dice se maravilla en pos de la bestia, solamente aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Es horrible, aquella bestia no va a actuar sola, sino que aparece la otra bestia, Apocalipsis 13:11.
mansita, esa sí no sale de los tumultos del agua como la bestia de Daniel 7, esos reinos. Esta sale de la tierra calladita, es la América protestante, son los Estados Unidos de Norteamérica. Símbolo de libertad, como apariencia de un cordero. El cordero es Cristo Jesús, como dice Apocalipsis 19, el falso profeta que hizo descender fuego del cielo. Bueno, esta bestia habla como dragón, pero es mansita, libertad, dos cuernos, libertad civil, libertad religiosa. Y se une con la bestia de Apocalipsis 13 y forma una gran imagen de la bestia, esta bestia de Apocalipsis 13, 11, y hace que todo el mundo, esa imagen de la bestia no es más que la unión de estos poderes religiosos gobernando las partes políticas en los Estados Unidos para que se formen leyes a favor de la adoración de la bestia de Apocalipsis 13. Y ni saca un código, no podrán comprar ni vender, sino solamente lo que tienen el número de la bestia, el 666. El centro es que se adore a ese sistema universal que ya se está conformando frente a ese poder opresor que pareciera que aquí nadie va a quedar vivo. Pero la Biblia dice que ahí va a haber hombres y mujeres que no van a doblar sus rodillas a ese poder tan horrible. Entonces aparece Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, el versículo 1 al 5, nos habla entonces de los 144,000. Tranquilo, Juan, si va a quedar un grupo de personas que no va a doblar sus rodillas a ese ser, que no le va a importar la pena de muerte si no adoran a ese sistema, así como la estatua de Daniel 2 de Nabucodonosor. Entonces son los 144,000. Con un mensaje, el mensaje de los tres ángeles: temed a Dios y dale honra a la hora de su juicio llegado. Ahora aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mensaje del segundo ángel, ha caído, ha caído a Babilonia, el mensaje del tercer ángel, que cualquiera que adora a la bestia, a su imagen, recibe su marca, mire, va a recibir la copa de la ira de Dios con toda la furia, como nunca antes se describió en las Sagradas Escrituras. Y describe también la segunda venida de Cristo, termina el capítulo 14. Entonces Juan agarró como auxilio. Luego el capítulo 15, bueno, hermano mío, los 144,000 sobre el mar de vidrio. Triunfo, ya Dios ve todos los que van a triunfar sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia. Y al final del capítulo 15 se cerró la gracia. El santuario se llena de humo y listo, hermano mío. Las plagas listas para caer. Cayeron las plagas de Apocalipsis. Van a ser focalizadas, no van a ser plagas. Toda una plaga va a abarcar el planeta Tierra. No, en diferentes partes caen plagas para aquellos que desgraciadamente no aceptaron a Jesucristo, no guardaron los mandamientos ni tienen el testimonio de Jesucristo, como dice Apocalipsis 12 y 17. El juicio, la sexta plaga, sobre la gran ramera, la madre de todas las abominaciones en la tierra. ¿Por qué es destruida Babilonia? Toda esa confusión horrible de religiones unidas con la política, política con religión. Esa es la última arma que va a utilizar el demonio para entrampar a los cristianos, pero allí se ve el juicio. ¿Por qué se le hace juicio a la gran ramera, la gran Babilonia, la Iglesia Católica, Apostólica Romana, con todas las protestantes y todo el montón de religiones que, conociendo la verdad, rechazan a Cristo Jesús? Y el capítulo 18, un llamado final aún a los fieles que están allí en Babilonia. El cielo fue alumbrado, esa es la lluvia tardía que va a caer, llamando ya a los últimos hermanos que están en las diferentes iglesias, como dice Juan 10, yo tengo otras ovejas en otro redil y las voy a llamar. Cristo las llama a través del mensaje, el fuerte pregón que se va a anunciar para que políticos, espiritistas, católicos, de cualquier religión, cualquier tendencia oriental o lo que sea, hombres y mujeres que de una u otra forma temen a Dios, pero equivocadamente allí van a entender, allí van a ver las evidencias para que decidan o siguen en el error o entran a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Frente a aquella ley dominical, frente a aquel llamado de adoración universal a un Dios falso en el día domingo y un llamado universal al Dios verdadero en día sábado, tendrán que decidirse, el último llamado. Y al salir ese pueblo, como dice Apocalipsis 18, salí de ella, pueblo mío, entonces vendrá la destrucción, los mercaderes, todos los que traficaron con esa Babilonia, recibirán el pago. Hermanos, capítulo 19, alabanza a Dios y a la esposa del Cordero. Se ve la Nueva Jerusalén como vestida, allí con vestiduras blancas, que son las obras justas de los santos. La iglesia ya, una vez destruido todos estos promotores del pecado, ahora se prepara para las bodas del Cordero. El capítulo 20, ya nosotros en el cielo, en el capítulo 19, allí gozosos con Cristo, ya Cristo ha venido. Capítulo 20, hermano, es las vacaciones del diablo. 1000 años Satanás aquí atado y nosotros, si somos fieles, con Cristo, allí ocupado en el juicio, allá en el cielo. Al final de ese capítulo 20, entonces Satanás desciende, Cristo con sus fieles
y luego desciende la Nueva Jerusalén, y allí resucitan los malos al final de los 1000 años, y Satanás pretende destruir la ciudad santa, pero se encuentra que delante de él y todos los que se perdieron, que resucitan después de Apocalipsis 20, después del milenio, cada uno ve el por qué se perdió, y entre ellos mismos buscan matarse hasta que desciende fuego del cielo y los destruye. El capítulo 21-22, con Dios aquí en la tierra, disfrutando del cielo nuevo y tierra nueva. Dios conduciendo a su iglesia a lo largo de la historia, para darnos finalmente el triunfo, vivir eternamente con Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, pensamos que este resumen os ha ayudado. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, el espíritu de profecía, estudiando el folleto Escuela Sabática, en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. El Apocalipsis de Hechos de los Apóstoles, Elena de Guay. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el libro de Daniel, y otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, como aparece en Daniel 12, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. Eso fue lo que fue sellado. El ángel ordenó: tú, emperador Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El Apocalipsis hace posible que el librito que aparece en el capítulo 10 de Apocalipsis fuera abierto. Es todo el libro del Apocalipsis revelado. Uno fue una profecía de Daniel y ahora en el libro de Apocalipsis queda revelada plenamente la profecía concerniente a la parte final de la historia de este mundo. La iglesia después de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Dios cuidándola, como lo vimos, sus 7 iglesias en el mundo entero, con problemas y dificultades, enfrentadas a los grandes poderes universales del Imperio Romano, la Roma papal, el Imperio papal junto con la América protestante de los Estados Unidos, en esa gran confederación mundial. Dios le dará el triunfo a su iglesia, como lo resumí con la ayuda de Dios allí en el Apocalipsis. Dios está al control, un poquito más, y el que ha de venir vendrá por cada uno de nosotros. Dice la segunda lección de este folleto del primer trimestre del 2019, en medio de los candeleros, para el 12 de enero de 2019, que el Salmo 73, dice la introducción, describe el desconcierto del salmista al observar el jactancioso orgullo de los impíos. Vivían con abundancia y comodidad, en contraste con el sufrimiento de los justos. Por ejemplo, versículo 2 del 73 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, dice el salmista, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo su prosperidad, la de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está enterito, se ven fuertes, bien papeados, bien fuertes, bien alimentados. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Miren cómo estaba el salmista, y viendo que entonces, en el caso de los que quieren ser fiel, sufren, padecen, como por ejemplo dice: he aquí a estos impíos, dice el versículo 12, sin ser turbados del mundo, alcanzan riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Uno aquí luchando y empobrecido y padeciendo. En vano, dice el salmista, y he lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día, mientras que ellos viven en la holgura chévere, muy bien, y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Así como el salmista expresaba ese desconcierto al ver los impíos que prosperan y pareciera que son invencibles, pareciera que nadie los derrota, que nunca le va a ir mal. La respuesta le encontró fue en el santuario, cuando fue a la iglesia, cuando estuvo en el templo. Allí fue cuando, como lo leímos hace ratico, encontró respuesta a todo esto. Algo parecido le pasó al apóstol Juan, allí en Patmos. Siglo más tarde, un anciano, dice la introducción, apóstol, se encontraba preso en una isla rocosa debido a su fiel testimonio. En su angustia recibió la noticia de que las iglesias, bajo su cuidado, estaban sufriendo para completar. Sin embargo, en ese momento crítico, recibió una visión
del Cristo resucitado, del Cristo vivo, del Alfa y el Omega, aquel santo sábado cuando recibió esa visión. Allí, en ese santuario, para él, donde hay 2 o 3 reunidos, allí estoy yo. Allí en ese lugar se le dio una vislumbre, candelabro. Se acordó, uno diría, los candelabros que están allí en el lugar santo. Sin embargo, no era un candelabro con 7 manzanitas donde salía la llama. Eran 7 candeleros que representan a quién, a las 7 iglesias, en comunión con Dios, allí en su santuario pequeñito donde estaba ahí ese lugar reunido, preso, cautivo, el apóstol Juan, viendo lo terrible, la persecución que le había precedido a su exilio allí en esa isla rocosa. Él era víctima de esa persecución. Dios se le manifestó, Dios le habló, igual que el salmista, cuando entró en comunión con Dios, cuando se tuvo el privilegio de estar en ese santuario, el salmista, aquí, en este santuario, vamos a decirlo así, su lugar de exilio, y lo que él está mirando le recuerda también el santuario, con gran posibilidad, le recuerda el santuario allí, aquellas velas, en el lugar santo, donde estaba el candelabro, la luz que simboliza a Cristo Jesús. Qué hermoso, hermano. Allí en la iglesia, allí en comunión con Dios, se le mostró a Juan: tranquilo, Juan, yo me muevo entre los 7 candeleros. Así como se movía el sacerdote cuando entraba al lugar santo, entre el candelero y los panes de la proposición. Aquí estoy yo, pendiente de la iglesia, cuidando la iglesia. De aquí, desde este momento, cuando se ha fundado con mi vida y mi muerte, como un cumplimiento profético del Antiguo Testamento, hasta la segunda venida de Cristo. Dios me ha revelado, y por medio de mí se va a revelar toda la historia de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Todos los problemas internos y externos hasta la segunda venida de Cristo. Pues, hermano mío, eso fue conmovedor y sabroso para el apóstol Juan saber todas esas cosas que del capítulo 1 en adelante le confirman que Dios está al control. Para ti y para mí, hoy, 2019, siglo XXI, Dios sigue al control. Y más pronto de esa segunda venida, que es el punto central del Apocalipsis. El día domingo, ¿verdad? 6 de enero, el Apocalipsis 1.9 nos dice, ¿qué nos dice Juan en Apocalipsis 1.9? Allí se presenta, ¿verdad? En esa isla de Patmos, una isla árida y rocosa del mar Egeo. Los romanos la utilizaban junto con otras islas circundantes como una colonia penal para los delincuentes políticos desterrados. Juan fue considerado un delincuente político desterrado. Sus acciones como iglesia fiel no tenían nada que ver con política partidista, nada. Sin embargo, el evangelio que se predicaba en ese momento era considerado como desestabilizador del imperio romano. Y por eso, hermano, primero lo metieron en una caldera de aceite, dice la tradición, y también lo narra allí el Espíritu Profecía, para destruirlo, para quemarlo. No pudieron, y como no pudieron, lo desterraron a esa colonia donde enviaban todos los delincuentes. Los primeros autores cristianos que vivieron relativamente cerca de la época de la redacción del libro de Apocalipsis afirman por unanimidad que las autoridades romanas habían desterrado a Juan a Patmos debido a su fidelidad al Evangelio. Patmos, dice Hechos de los Apóstoles, una isla árida y rocosa en el mar Egeo, había sido escogido por las autoridades romanas para desterrar allí a los criminales. Iba como un criminal por predicar este Evangelio, que contradecía toda la osadía, toda la bravura de esa bestia simbolizada en Daniel 7 del Imperio Romano. Pero para el siervo de Dios, esa lóbrega residencia llegó a ser la puerta del cielo. Allí estaba Dios. La iglesia es puerta del cielo, con el sueño de Jacob. ¿Te acuerdas? Esta es puerta del cielo. Aquí estuvo Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, dice Elena White. Allí, alejado de las bulliciosas actividades de la vida y de sus intensas labores de años anteriores, disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo y de los ángeles del cielo. Hechos de los Apóstoles 4, 5, 6. ¿Qué otros personajes de la Biblia han soportado dificultades, incluso pesar, debido a su fidelidad a Dios? Hermano, Daniel 3, 16, 23, los jóvenes hebreos, ¿se acuerdan? Ante la amenaza del gran emperador, del gran imperio babilónico, estos muchachos no les tembló las rodillas, hermano. Estos muchachos prefirieron morir
pero no doblarse, no quebrantarse. Y ante la amenaza de que fueran lanzados en el horno de fuego, si hemos de morir, nos tocará morir, pero no adoraremos la imagen. Fidelidad toda prueba, hermano. Indudablemente en Hechos 7, 54, 56, Pablo, apedreado en Hechos 14, 22, y Pablo decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, en Hechos 14, 22. Y en Hechos 7, 54, 60, que manda aquí el folleto, ¿se acuerdan de Esteban? Después que le predicó a toda esta cúpula del Sanedrín, a todos estos eruditos del Sanedrín, lamentablemente rechazaron el evangelio. Y no fue que lo rechazaron con la lengua, profiriéndole palabras para destruir al discípulo, sino que dieron la orden de que lo mataran a piedra. Así que los seguidores de Cristo, dice aquí, nunca deben olvidar que cada vez que se encuentran en circunstancias similares a las de Juan, no están solos. El mismo Jesús que se acercó a Juan con palabras de esperanza y ánimo en medio de sus dificultades en Patmos, todavía está presente con su pueblo para sostenerlo y apoyarlo en situaciones difíciles. Esa revelación dice el lunes 7 de enero, Apocalipsis 1:10, Éxodo 31:13, y toda una cantidad de textos que tienen allí en el folleto de Escuela Sabática. ¿Qué día específicamente y claramente la Biblia dice que es el día del Señor? Fue en un sábado, dice Hechos los Apóstoles 4:6-4, cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. Juan observaba el sábado tan reverentemente en Patmos como cuando predicaba al pueblo de las aldeas y las ciudades de Judea. Se aplicaba a las preciosas promesas que fueron dadas respecto a ese día. Apocalipsis 1:10 sugiere claramente que el apóstol Juan recibió la visión el día de reposo sabático, aunque esperaba con ansia los acontecimientos futuros, incluso la segunda venida de Cristo, que también se le llama el día del Señor. Pero aquí el día del Señor se refiere al santo sábado. Juan hablaba del momento en que tuvo la visión de esos acontecimientos futuros, y eso fue en sábado, el día del Señor. El sábado que Dios instituyó en el Edén, precioso para Juan en la solitaria isla. ¿Qué sábado fue aquel para el solitario desterrado, siempre precioso a la vista de Cristo, pero ahora honrado más que nunca? Nunca había aprendido tanto de Jesús, nunca había oído verdades tan sublimes. Cuando se compara Éxodo 20:11 con Deuteronomio 5:15, dice la negrita aquí en la parte del día lunes, estos pasajes subrayan que el sábado es una conmemoración de la creación y de la liberación, y nos recuerdan que Dios nos hizo y nos redimió. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando uno encuentra todo esto en la Biblia, el santo sábado, ese día especial de liberación, de redención, de santificación, es allí donde Dios revela los eventos finales de nuestra gran liberación, por lo que tenemos que pasar todos nosotros. Tenía que ser el sábado, porque el sábado conmemora también la liberación, pero aquí de manera progresiva Dios le muestra desde la iglesia que está fundando allí en Éfeso, donde está el apóstol Juan, hasta la Odisea, hasta la última, todo el proceso que tiene que ocurrir para la liberación final y estar con Cristo Jesús en el reino de los cielos. El día martes, continuando la lección, la visión juanina de Cristo en Patmos, van a leer Apocalipsis 1:12-18, compara la descripción juanina de Cristo con el ser divino de Daniel 10:5-6. Indudablemente que es el mismo Jesús que aparece en Daniel 10:5-6. Cuando ustedes lo comparan, no lo vamos a hacer por tiempo, con la descripción que aparece en Apocalipsis 1:12-18. Juan queda asombrado y la presencia de Jesús, tanto en Daniel como en Juan, nos lleva a otra posición que la que adoptó Juan y a la que adoptó Daniel. En el caso de cuando se tiene ese encuentro con Jesucristo, en el caso de Daniel 10, versículo 8, como se le aparece a Jesús en la descripción que aparece allí, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Y en el caso de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17, San Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su derecha sobre mí diciéndome, no temas,
Yo soy el primero y yo soy el último. En ambos casos, esto es tan tremendo cuando se tiene un encuentro personal con Dios. Hermano mío, aquí uno queda humillado, uno queda abatido, uno ve los cenizas, como decía Abraham en Génesis 19, como es el ser humano. Y de allí, hermano, lo que viene es una consagración, una conciencia de que realmente Dios es poderoso, Dios es grande, y a Él se le debe la honra y la gloria. Juan, miren, enmudeció, como muerto igual que Daniel. Y allí podemos ver, dice el folleto de Escuela Semática, además, la imagen de Jesús como sumo sacerdote entre los candeleros se extrae de la práctica ritual del templo de Jerusalén. En esta visión juanina de Cristo en Patmos, Cristo moviéndose allí entre las lámparas, recordaba y recargaba las lámparas del sacerdote que se apagaban, cambiaba las mechas de las lámparas que se habían apagado. De este modo el sacerdote se familiarizaba con la situación de cada lámpara individual. De la misma manera Jesús está familiarizado con las necesidades y las circunstancias de su pueblo e intercede por él personalmente. Dice el comentario bíblico 7a de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5. El guardián de los atrios del templo. Las palabras proceden de los labios de aquel que no puede mentir. El cuadro revela la eterna vigilancia. Cristo está en medio de los 7 candeleros de oro, que según el versículo 20, el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, capítulo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, dice Apocalipsis 1, 20. Entonces Elena White dice aquí en el 7a, el comentario de Elena G. de White, el cuadro revela la eterna vigilancia de Cristo. Está en medio de los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias, caminando de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de corazón en corazón. No se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Si los candeleros fueran dejados al cuidado de seres humanos, ancianos, pastores, junta directiva, diríamos nosotros aquí, con cuánta frecuencia vacilaría la luz y se apagaría. Pero Dios no ha entregado su iglesia en manos de hombres, aunque son sus instrumentos, pero Dios está al control, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no ha entregado su iglesia en manos de hombres. Cristo, aquel que dio su vida por el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es el guardián de la casa, de tu iglesia, de mi iglesia. Es el guardián fiel y leal de los atrios del templo del Señor. Cristo camina en medio de su iglesia, a lo ancho y a lo largo del planeta Tierra. Observa con intenso interés para ver si los suyos están en condición espiritual tal que puedan hacer avanzar su reino. Está presente en cada asamblea de la iglesia. Conoce a aquellos cuyo corazón puede llenar con el óleo santo para que lo impartan a otros. Los que fielmente hacen avanzar la obra de Cristo, representado en la palabra y en hechos el carácter de Dios, cumplen el propósito del Señor para ellos y se complace en ellos. Dios conoce exactamente quién eres tú y quién soy yo. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo está mi iglesia? Por eso, la última parte de esa parte del martes, perdón la redundancia, Apocalipsis 2, 2, 9, versículo 13, 19, capítulo 3, versículo 1, 8 y 15, aparece la afirmación, yo conozco. Jesús, cada una de las 7 iglesias, Jesús le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco, hermano mío, lo que usted hace en la iglesia y lo que Luis Enrique que está hablando aquí hace en la iglesia. Yo conozco las obras de cada iglesia de cualquier parte del mundo, barrio, campo, ciudad. Yo conozco las obras. Si el pastor, los ancianos, la directiva o los hermanos se hacen los locos, no quieren ver, Cristo dice, yo conozco tus obras. Y cada iglesia, Dios le presenta cuáles son sus obras en las 7 iglesias. Hay otra palabra que se repite 7 veces. Yo conozco tus obras. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. 7 veces se repite esa palabra también. Y otra palabra que se repite 7 veces. Al Cristo conocer, al Cristo llamarnos a que tengamos oídos para oír, Cristo nos dice, al que venciere. En cada una de las 7 iglesias está el desafío.
Y está la promesa. 7 promesas a los que vencieren. A pesar de las obras que puedan haber allí, Dios da una recomendación. Dios da una solución si hay algo distorsionado. Las únicas 7 iglesias que no tuvieron dificultades que se presentan allí en la Biblia es Esmirna y Filadelfia. De resto, hermano mío, las 7 iglesias, el resto de las 5 iglesias, son 7, pero como 2 no tienen una amonestación directa, Dios las llama a hacer cambios, y especialmente la última, la de la Odisea. Desde el día domingo hasta prácticamente el martes, hemos estado viendo a Juan allí, ¿verdad? Características en ese destierro horrible, cómo Dios se le manifestó en día sábado, cómo Juan se movía entre los 7 candeleros, que son las 7 iglesias, cómo en esas 7 iglesias, el objetivo de estas cartas que son enviadas allí, ¿verdad? De demostrar cómo Dios conoce, cómo Dios quiere que le oigan y cómo Dios quiere que seamos vencedores. Entonces el miércoles dice los mensajes de Cristo para ayer y para hoy, en esas 7 iglesias. Jesús también pronunció 7 mensajes distintivos para las iglesias de Asia. El hecho de que hubiesen más de 7 iglesias de las provincias, ¿qué sugiere? Los mensajes que Jesús les ordenó a Juan que enviaría a las 7 iglesias se registran en Apocalipsis 2 y 3. Sus significados se aplican a 3 niveles. Una aplicación histórica, esa iglesia existía en aquel momento histórico de Juan. Había un lugar que se llamaba Éfeso, había un lugar que se llamaba Pérgamo, como lugares que pueden haber en el lugar donde tú vives y donde yo vivo, ubicados en ciudades prósperas de donde tú vives, donde yo vivo. En este caso era de Asia. Esos cristianos enfrentaban serios desafíos. Ok, también tiene una aplicación profética. El hecho de que Apocalipsis sea un libro profético, pero que solo se haya elegido 7 iglesias para recibir estos mensajes, también señala el carácter profético de los mensajes. Las condiciones espirituales de las 7 iglesias, porque es el análisis que se hace en las 7 iglesias, la condición espiritual, 7 periodos históricos, coincide con las condiciones espirituales de la iglesia de Dios en diferentes periodos históricos. Desde el año de la fundación, 31, hasta la segunda venida de Cristo, los diferentes periodos, cómo va a ser la espiritualidad en cada época, desde Cristo hasta la segunda venida de Cristo. ¿Cómo va a ser la espiritualidad del cristianismo en los últimos días? La iglesia de la Odisea. ¿Cómo fue en los primeros días? La iglesia de Éfeso. En la época del Papa, la iglesia de Tiatira. En la época de la contaminación ya fuerte, se corrompió el cristianismo, la época de Pérgamo. La época de Lutero y todos esos grandes protestantes, la época de Sardes. Y así sucesivamente, pues. Y tiene también una aplicación universal. Primera histórica, luego profética, ahora universal. Así como todo el libro fue enviado como una sola carta que debía leerse en cada iglesia, así también las 7 mensajes contienen lecciones que pueden aplicarse a los cristianos de todas las épocas. De modo que representan diferentes tipos de cristianos en diferentes lugares y ocasiones. Por ejemplo, aunque la característica general del cristianismo actual es el laodicense hoy en día, algunos cristianos pueden identificarse con las características de algunas de otras iglesias. Lo bueno es que cualquiera que sea nuestra condición espiritual, Dios se encuentra con los seres humanos caídos donde están ellos. En esta última declaración de la aplicación universal, yo quiero que pongan atención a lo que dice el conflicto de los siglos, Heraldos de una nueva era, el capítulo, en una de las versiones, la página 354 y 355. Cuando el Salvador dirigió la atención de sus discípulos hacia las señales de su regreso, conflicto de los siglos, página 354, 55, capítulo Heraldos de una nueva era, predijo el estado de apostasía que existiría precisamente antes de su segundo advenimiento. Habría, como los días de Noé, actividad febril en los negocios mundanos y sed del placer, y los seres humanos iban a comprar, vender y sembrar, edificar, casarse y darse en matrimonio, olvidándose entre tanto de Dios y de la vida futura. La amonestación de Cristo para los que vivieran en aquel tiempo es: mirad pues por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones sean entorpecidos con glotonería, hablándole a los hermanos de aquel momento, y los que vivan en ese momento, tenemos que ser nosotros, porque Cristo viene pronto a esta tierra. Y la embriaguez, mosca, cuidado con eso, y los cuidados de esta vida, y así os sobrevenga de improviso aquel día de la segunda venida de Cristo, diríamos nosotros aquí. Velad pues en todo tiempo y orad a fin de que logréis evitar todas estas cosas que van a suceder, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 34, 36. Oiga esto ahora. La condición en que se hallaría entonces la iglesia, la última iglesia, el último periodo del cristianismo, ¿es cuál? La Odisea, ¿verdad? Pero mire lo que dice aquí. La condición en que se haría entonces la iglesia, ya ahora descrita aquí en el conflicto, descrita en las palabras del Salvador, en el Apocalipsis,
¿Cuáles? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y a los que no quieren dejar su indolencia, su indolente descuido, se les dirige el solemne aviso: si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. La condición en que se hallaría entonces, en el contexto que leí, el tiempo de Noé, que va a repetirse, la condición en que se hallaría entonces la iglesia, aparte de la odicencia, ahora se aplica otra característica. Está descrita en las palabras del Salvador en Apocalipsis. Tienes nombre de que vive y está, ¿qué? Muerto. Esa es la condición de qué iglesia. Esa es la condición de la iglesia de Sardis, la época de Lutero. También se va a aplicar para los últimos tiempos. Tiene nombre de que vive, estás muerto. Y a los que no quieren dejar su indolencia, descuido, se les dirige el solemne aviso: si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. La misma instrucción, la misma amonestación que se le hace a la iglesia de Sardis. Entonces, hermanos, hay que estar pendiente. Tenemos nombre de que vivimos y estamos, ¿qué? Muertos. Y si lo combina con la odicencia, con la condición de la odicencia, ¿cuál es? Ni eres frío, ni eres caliente. Te vomitaré. No sirve. Estás muerto. Advertencia que se nos dan, hermanos, no para que nos echemos a morir, sino para que reaccionemos en este comienzo de año y nos consagremos a Dios como tiene que ser. Ya el jueves, hablando, la última parte, ¿verdad?, de la iglesia de Éfeso, prácticamente ya terminando el mensaje. Es bueno recordar lo que Cristo, desde el primer momento, el capítulo 1, Cristo está con las iglesias. Cristo se mueve entre las iglesias, entre los 7 candelabros, eso. De aquí el capítulo 1 hasta el fin de los tiempos, Cristo está pendiente de su iglesia. Un mensaje de amor, todo el libro de Apocalipsis. El versículo 20, el capítulo 1, dice: el misterio de las 7 estrellas. ¿Qué son las estrellas? Que has visto en mi mano derecha. Y de los 7 candeleros de oro, la explicación está clarita. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros, como lo hemos visto hasta ahora, ¿qué son? Son las 7 iglesias. Esto es interesante también, ¿verdad? No podemos hablar de puro candelabro, sino también tenemos que hablar de qué significan las estrellas. En el libro Obrero Evangélico, el primer capítulo, en lugar de Cristo, dice lo siguiente: desde su ascensión, página 13, Cristo, la gran cabeza de la iglesia, ha llevado a cabo su obra en el mundo por medio de los embajadores escogidos, mediante los cuales habla a los hijos de los hombres y atiende sus necesidades. La posición de aquellos que han sido llamados por Dios a trabajar en la palabra y doctrina para la edificación de su iglesia está rodeada de graves responsabilidades. Ocupan ellos el lugar de Cristo en la obra de exhortar a los hombres y mujeres a reconciliarse con Dios. Y únicamente en la medida en que reciban de lo alto sabiduría y poder, podrán cumplir su misión. Oiga, atención, los ministros, los servidores de Dios, los ministros están simbolizados por las 7 estrellas. El ángel son los ministros, los pastores, los ancianos, los que están encargados de la iglesia. Dice la cita, página 13, Obrero Evangélico: los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas, las cuales se hallan bajo el cuidado y protección especial de aquel que es el primero y el postrero. Las suaves influencias que han de abundar en la iglesia están ligadas con estos ministros de Dios que han de representar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo el gobierno de Dios. Él las llena de luz. Él guía y dirige su movimiento. Si no lo hiciese, pasarían a ser estrellas caídas. Así sucede con sus ministros. No son sino instrumentos en sus manos, y todo el bien que pueden hacer se realiza por su poder. Es para honor suyo, para lo que Cristo hace a sus ministros, una bendición mayor para la iglesia de los que son las estrellas para el mundo, por medio de la obra del Espíritu Santo. Es para un honor suyo, para lo que Cristo hace a sus ministros, una bendición mayor para la iglesia de lo que son las estrellas para el mundo, por medio de la obra del Espíritu Santo. El Salvador ha de ser su eficiencia. Bueno, es un privilegio, pues. Ni las estrellas mismas, pues, que están en el universo, Dios las consiente tanto y las tiene así en su manito, allí cerquita, cuidadas, protegidas. No, es a sus ángeles, a sus ministros, para que sin Él no podemos hacer nada. Separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Con ese mensaje, entonces la iglesia de Éfeso
Dice en la parte del jueves 10 de enero, Éfeso era la capital y la ciudad más grande de la provincia romana de Asia. Bueno, la ciudad estaba llena de edificios públicos, templos, teatros, gimnasios, baños públicos, burdeles. También era famosa, dice el proyecto arqueológico aquí, por las prácticas de la magia y las artes. Una ciudad, allí estaba la diosa Diana, bueno, horrible pues. En Apocalipsis 12, 1 al 4, junto con Jeremías 2:2, ¿cómo se representa a Jesús en esta iglesia? ¿Qué cualidades elogia de ella? Esta es la primera iglesia, este es el primer sello, el caballo blanco, ¿verdad? 7 sellos, 7 sellos, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, la serie de los 7, todos culminan con la segunda venida de Cristo Jesús, y son 7 periodos históricos que más adelante en otra lección se van a analizar esos periodos históricos. Comparación entre Apocalipsis 1 al 4 y Jeremías 2:2. ¿Cómo se presenta Jesús ante esta iglesia? ¿Qué grandes cualidades elogia a ella? ¿Qué preocupación expresa Jesús también? Jeremías 2:2. Me he acordado de la fidelidad de tu juventud, de tu amor. Santo eras. Bueno, también en Apocalipsis 2, cuando habla de la iglesia de Éfeso, el Señor dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y son unos falsos, no lo son, y los has llamado mentirosos, con nombre y apellido, no con ambigüedades, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Igual como Jeremías 2:2, me he acordado de tu fidelidad, de tu juventud, tu amor. En un principio los efesios eran conocidos por su fidelidad y su amor, parecido ya como Jeremías 2:2. A pesar de que la iglesia experimentaba presiones externas e internas, los cristianos de Éfeso se mantuvieron firmes y fieles, fueron trabajadores. Sin embargo, aquí viene la parte que a muchos no les gusta, y que el Espíritu Profecía en el comentario 7a de Apocalipsis de la iglesia de Éfeso dice, aquí viene el pero ellos descuidaron cultivar la compasión y la ternura de Cristo, dejaron su primer amor. El yo, como se manifestaba en los rasgos hereditarios del carácter, echó a perder los principios de las magníficas y buenas obras que caracterizaron como cristianos a los miembros de la iglesia de Éfeso. El Señor necesitaba mostrarles que habían perdido lo que era todo para ellos. Oigan, el amor que impulsó al Salvador a morir por nosotros, miren el tipo de amor, no fue revelado en su plenitud en la vida de ellos. O sea, nosotros tenemos que revelar el mismo amor que Cristo manifestó al morir por nosotros. Cuán lejos, cuán cerca estamos de esto, hermano. Y por lo tanto no podían honrar el nombre del Redentor al perder su primer amor. ¿Cuál primer amor? El amor que impulsó al Salvador a morir por nosotros no fue revelado en su plenitud en la vida de ellos. Y por lo tanto no podían honrar el nombre del Redentor. Estoy repitiendo la cita. Y al perder su primer amor se aumentó su conocimiento de teorías científicas. Comenzaron a irse por las ramas, a dársela de científico, a investigar miles de ciencias para llenar el vacío que no tenían el amor que impulsó a Cristo a salvarnos. No lo tenían en su corazón. ¿Lo tienes tú? ¿Lo tengo yo? Originadas en el padre de la mentira, esta teoría científica. Este mensaje dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La tuya es una decadencia, una declinación en el celo santo. Esa es la pérdida del primer amor. El propósito de él no ha sido abandonado. Sí, tenemos que ser celosos, pero se ha perdido el fervor. El primer amor del que se convierte a Cristo es profundo, pleno y ardiente. Ese amor no tiene que disminuir porque aumenta el conocimiento, porque brilla sobre él una luz mayor y creciente. Ese amor debe hacerse más ferviente a medida que conoce mejor a su Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios no aceptará nada que sea menos que la entrega total del corazón. ¿Qué fue lo que dije? Dios no aceptará nada que sea menos que la entrega total del corazón. Bienaventurados aquellos que desde el comienzo de su vida religiosa, han sido fieles a su primer amor y han crecido en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El resultado seguro de su relación y compañerismo con su amado Señor será el aumento de su piedad, su pureza y su fervor. Están recibiendo una educación divina, y esto se ilustra con una vida de fervor, de diligencia y de celo. Debemos procurar conocer nuestras faltas y pecados característicos que causan tinieblas y debilidad espiritual y apagaron nuestro primer
amor. Diciendo el comentario, perdieron su primer amor, ¿verdad? Este cambio está representado como una caída espiritual. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete de las primeras obras. Como se las presenta en los versículos precedentes, los creyentes no se dieron cuenta de su caída espiritual. Qué terrible, perdieron su primer amor y no se dieron cuenta. No advertían el que tendrían que arrepentirse por haber dejado de hacer las primeras obras. Pero Dios en su misericordia no los abandonó, ¿verdad? Diría uno aquí. Sigue diciendo la cita. Pero Dios en su misericordia hizo un llamado al arrepentimiento, al regreso a su primer amor y a las obras que siempre son el resultado del verdadero amor cristiano. La pérdida del primer amor se especifica como una caída moral. La pérdida de este amor se presenta como algo que afecta a toda la vida religiosa. Dios dice que a los que han perdido ese amor, ¿cuál amor? El amor que impulsó al Salvador a morir por nosotros, no fue revelado en su plenitud. Y al perder su primer amor, estaban mal. Dios dice que los que han perdido este amor, comentario bíblico 7a, capítulo 2 de Apocalipsis, que a menos que se arrepientan, Cristo vendrá a ellos y quitará su candelero de su lugar. Bueno, hermano, no nos queda más que, como se dice, permita Dios que esta experiencia que estamos entrando aquí en el Apocalipsis, donde el primer análisis es, como dice, revisémonos nosotros. El Apocalipsis no comienza señalando al sumo pontífice allá de Roma, ni señalando al allá Trump o al presidente que esté gobernando en los Estados Unidos, ni los que están en Asia. Apocalipsis comienza ni hablando de Revolución Francesa, ni hablando, ¿verdad?, del Imperio Romano. No, comienza primero con nosotros, la condición espiritual de la iglesia. ¿Cómo estás tú? Juan se le reveló desde el momento en que él está allí viviendo, de iglesias que existían, y de allí la explicación historicista que utilizamos como iglesia cuando hablamos de la profecía. Desde los tiempos de Juan, para narrar toda la experiencia de la iglesia hasta el fin del mundo. Desde su parte espiritual, como esta que hemos analizado. Allí Juan recibiendo esa visión en la isla de Patmos. Allí Juan fortaleciéndose después que fue acusado como un terrorista, como alguien desestabilizador del sistema, como un político. Juan se le dice, esta es la condición espiritual de la iglesia desde Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Revísense, vean, eviten esto que estoy advirtiendo. Hermano, la iglesia comenzó triunfante a pesar de esta situación que acabamos de hablar de Éfeso. Éfeso significa deseable, con sus ministros como si fueran estrellas y como candelabros de oro. Cada iglesia, a pesar del barro que tenía, de que perdieron su primer amor, el Señor está guiando a su pueblo a la eternidad. Dios tiene control. Gracias por el Apocalipsis, porque nos advierte de los sucesos internos en la iglesia hasta los externos. Dios bendiga a su iglesia aquí y en el mundo entero.